los memes lo hace una persona. Es una ocurrencia del momento. Como bien lo decía el maestro Ríos, no basta saber dibujar, hay que prepararse. Después del 68, la caricatura política cambió en México. No somos payasos los caricaturistas. Alguna gente nos ve así como payasos, pero no somos. Los caricaturistas hacemos humor. Los caricaturistas no hacemos chistes. Los chistes los hacen los comediantes, porque el chiste es algo prefabricado. El humor es espontáneo y eso es lo que hacemos los caricaturistas. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. El día de hoy vamos a hablar, no hay lugar común, de caricatura política. Está Mario Alberto Garduño Maral. Me da muchísimo gusto que nos acompañe, pues decano ya. Y decanas. ¿Usted es decano y decana? Decano y decanas. Sí, no hay Maral que por ahí no venga, dice por ahí el grito de batalla de un servidor. ¿Cuántas canas tiene? A ver. Sí. Pues desde el 78 que empecé a trabajar a dibujar. O sea que si uno tiene canas, ¿puede declararse decano de la caricatura? Ahorita el decano, hablando de eso, precisamente el decano es el maestro Enrique Eras, que era concuño precisamente de Eduardo del Ríos. De Ríos. Que por cierto estoy pensando en escribir un libro que se llama Los bandidos de Ríos Fríos. ¿Qué va a llevar esa historia? Ya la verán. Los bandidos de Ríos Fríos. Además de caricaturista, ya vamos a hablar de su obra, a usted le ha tocado pues recorrer la caricatura mexicana, digamos, vamos a plantearlo así, de los últimos 50 años. Exactamente. Tuvo como primer maestro a Abel Quesada. Lo conoció de cerca. Ha conocido de cerca, desde luego, a gente como Magú, como a Helio Flores. Es decir, estos grandes personajes, yo no soy solamente de la caricatura, del pensamiento mexicano, y del pensamiento crítico mexicano de las últimas décadas. Vamos a hablar de este primer personaje y por qué Abel Quesada resulta tan importante, Maral. Pues porque don Abel fue el que nos abrió la puerta a los que no somos tan buenos dibujantes, porque antes de él eran el maestro Arias Bernal, el maestro Freire, García Cabral, el famoso Chango, eran grandes dibujantes. Porque bueno, la caricatura mexicana desde el desde 1826, que es cuando empieza, pues todos eran de academia, los caricaturistas de aquel momento. Y así hasta que llegó don Abel y cambió todo, con los monitos. Pero a ver, yo sí reviso el diario Regeneración, si me voy atrás a los diarios, a los periódicos, digamos, que se estrenan, pues un poco más o menos con la invasión francesa, ¿no? Vamos a ver que cada momento en donde el país se nos pone políticamente convulso, la caricatura cambia. No Sí. lo voy a obligar a que me cuente del siglo XIX, pero ¿por qué el 68? A ver, como momento clave, hace un parteaguas respecto a la caricatura. Y ahí el papel de Abel Quesada, ¿por qué resulta tan importante, emblemático, dirían algunos? Bueno, un servidor estudió periodismo y ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yo estudié esa carrera como complemento a lo que yo hacía. Yo me di cuenta desde la primaria que sabía dibujar, porque a todos los niños nos pedían una cartulina donde poníamos todo lo que venía detrás de la biografía o de la monografía. Y con las patas de arañas, como decía mi mamá, escribían lo que decía en esa estampita que comprábamos en las papelerías. Todavía hasta la fecha lo siguen haciendo los jóvenes de estos años. Y yo hice todo lo contrario. Yo no copié todo lo que estaba ahí atrás así y luego pegué la estampita en la orilla, ¿no? Puse en la mesa del comedor de su casa la estampita y empecé a dibujar.
Pero así como si me llevara la mano, un dibujo que era de este tamaño, yo lo hice Y entonces fue cuando me di cuenta que, caray, creo que sé dibujar. Y entonces, bueno, pues tengo que prepararme, porque no, como bien lo decía el maestro Ríos, no basta saber dibujar, hay que prepararse. Bueno, entonces lo que hice fue precisamente eso. Terminé la secundaria, la preparatoria, y la carrera que te estaba yo comentando, que precisamente el proyecto de tesis era sobre el 68. La carrera de ciencia política. No, yo estudié periodismo. De periodismo. Sí. Y su idea Soy fue... pasante, lo quiero aclarar, porque luego por ahí algunos compañeros me dicen, no, si tú no eres licenciado, gracias a Dios. Pero estudió periodismo. Exacto. Y se especializó en ese momento. Exacto, porque la maestra, perdón que te interrumpa, la maestra Irene Gerne tuvo la culpa de que yo fuera a la Hemeroteca Nacional durante 1 año y medio para ver la historia de la caricatura en México. Porque esa tesis, según la maestra, que tenía razón, le faltaban los antecedentes históricos. Manuel, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué papel jugó Abel Quesada en ese momento que usted estudió? Bueno, la delimitación de mi tema era de asegurar y decir que después del 68 la caricatura política cambió en México. Se hizo más crítica, ya era crítica, porque incluso el maestro Abel Quesada era uno de esos grandes críticos de la caricatura mexicana, haciendo bonitos, no grandes dibujos, como te decía, pero cambió, todo cambió. Incluso yo lo entrevisté a él, a Naranjo, a Leo Flores, a los de ese momento los entrevisté para mi tesis, pero el maestro Abel Quesada me decía una cosa muy interesante. Por lo del 68, aquella trágica 2 de octubre, esa tarde-noche del 2 de octubre, él me decía, el haber hecho lo que hizo el sistema en ese momento fue como darle una bofetada a quien estaba divirtiendo al público, al payaso que estaba divirtiendo al público. No somos payasos los caricaturistas. Alguna gente nos ve así como payasos, pero no somos. O sea, les dieron una bofetada. A los que estaban en ese momento, a los caricaturistas que estaban en ese momento. Ahora, en ese momento, en efecto, hablando de Freire, pues eran retratos muy simpáticos, exagerando los rasgos físicos, pero esa era la mayor crítica que se hacía de las políticas de entonces. Es decir, las caricaturas de Freire, de Echeverría, de propio Díaz Ordaz, de López Portillo, son muy recordadas. Pero luego muda, y de pronto en el 68 el cartón de Abel Quesada se vuelve fundamental. No es un dibujo artístico y sin embargo es un arte. Fue un mensaje muy directo. Un cartón, usted no me dejará mentir, un espacio pintado en negro. Eso fue lo que hizo. Su espacio editorial, el 3 de octubre, amaneció totalmente de negro, así como tú estás vestido ahorita. Y pues eso al régimen no le cayó bien. Para nada. Diría, a partir de ahí, Naranjo, Helio, Flores, Magú, empiezan a gestar su crítica, su ácido frente al régimen. Se propició precisamente con el maestro Abel Quesada, se propició la creación de ese grupo que estaba integrado precisamente por Magú, Helio Flores, Naranjo y el maestro Efren también, que por ahí llegó, se coló, ¿verdad? Como dicen. A ver, ahí hay otro elemento en ese grupo y que usted comparte esa identidad. Su proximidad con el Partido Comunista, con las publicaciones del Partido Comunista, Oposición, por ejemplo, ¿no? Donde pues se hacían textos justamente críticos frente al régimen y se ilustraban con estos caricaturistas, no otros. Eran los caricaturistas desde la izquierda. A ver, cuéntame ese otro elemento. Yo tuve la suerte, fíjense nada más, empezar en un semanario muy bien hecho, a pesar de que era del Partido Comunista, era un verdadero periódico, un semanario, el periódico Oposición. Y casualmente coincidí ahí con esos jovencitos que estaban empezando, ¿no? Que eran Naranjo, Magú, Helio Flores. Magú, que por cierto él dice que él no dibuja, él desdibuja, ¿verdad? Pero ese conjunto de caricaturistas le refrescó precisamente la caricatura mexicana. La hizo más crítica, más severa, ¿no? Y además con grandes dibujantes como Naranjo y Helio Flores. Déjeme pasarme a la fecha actual. Hoy tenemos muchos otros recursos para conversar, hacer la crítica, expresar, desfogarnos con nuestra libertad de expresión, ¿no? Los memes se han vuelto una forma de reírse, ¿no? En fin,
en este ecosistema de videos, de memes, de frases sueltas en las redes sociales, de disminución de personas que leen el papel, ¿qué lugar tiene la caricatura? ¿Es una especie en extinción o en transformación? Para nada, porque los memes, eso se lo he dicho y explicado a mucha gente, luego los memes lo hace una persona, es una ocurrencia del momento. Y luego ya no esa misma persona que lo hizo ya no lo vuelve a hacer. Y los caricaturistas no, porque decía también en esa entrevista que le hice al maestro Abel Quesada para mi tesis, decía el maestro Abel Quesada, los caricaturistas hacemos humor, los caricaturistas no hacemos chistes, los chistes los hacen los comediantes, porque el chiste es algo prefabricado, que están piensa y piensa hasta que le sale, y en cambio el humor, no, el humor es espontáneo, y eso es lo que hacemos los caricaturistas. O sea, el payaso hace chistes. Ustedes utilizan la inteligencia, la más aguda que tiene el ser humano. Sí. Porque el humor es característico del ser humano y donde uno mide si está frente a una gente que le funciona la cabeza o no, sí, es con respecto al humor. Sí, entre menos palabras tenga una caricatura, es mejor. El maestro Helio Flores lo ha demostrado infinidad de veces. Si usted fuese a dar una clase a jóvenes caricaturistas y tuviera que presentar 1 o 2 cartones que le marcaron la vida, ¿tiene alguno en mente, suyo o de alguien más? A mí me gustaba mucho el maestro Ernesto Guas, un catalán que llegó a México, que por cierto su hijo también era caricaturista, el maestro Alfredo Guas, que ya desgraciadamente falleció. Mi madre tuvo la oportunidad de suscribirse a Novedades. Entonces, en ese periódico de Novedades venían las caricaturas no solo de Rosas, sino también del maestro Ernesto Guas. ¿Qué tipo de caricatura era, si nos la puede describir? Él era un caricaturista muy especial que ya había triunfado en España. Él llega a México debido a la Guerra Civil Española, que incluso estuvo en un campo de concentración en el sur de Francia. Le dan la opción, ya cuando triunfa Franco, le dan la opción de que tenga que no le dan la opción, sino para poder seguir adelante, le dijeron, te tienes que ir de Europa. Me va el tiempo. ¿Qué tipo de caricatura? Nada más para que el auditorio no se Él quede. era, para que más o menos me entiendan, él era compadre nada más y nada menos que de Pablo Picasso. Era muy picasiano en su dibujo. En sus dibujos. Déjeme cerrar preguntándole por el Museo de la Caricatura. Quisiera pedirle que nos invite a ese museo donde está esta historia que nos está contando. La caricatura en México desde el siglo XIX hasta la fecha. Está ahí en la calle de Donceles. 99, y que vale Centro la pena. Histórico. Donceles 99, Museo de la Caricatura. Exactamente, ese es un proyecto que desde mucho tiempo estuvo acariciando el maestro David Carrillo, que por cierto estaba casado con la famosa muñequita que canta, con Marilu. ¿Se acuerdan de aquellas películas de Los hijos de Don Venancio y todas esas cosas? Él hizo un primer intento en el Club de Periodistas de instalar un museo, pero como dicen, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, pues no funcionó y salimos de ahí los caricaturistas. Bueno, el maestro David Carrillo y los que estaban con él. Y finalmente, y desgraciadamente debido al terremoto del 85, muchos edificios del centro histórico se dañaron. El gobierno los retoma, los rehabilita y dedica esos espacios a la cultura. Y es cuando se nos otorga ese museo en marzo del 87. Hay que decir que el antiguo Calmécatl, ¿no? Ahí donde hay se vestigios, formaba justamente a los prehispánicos. jóvenes mexicas. Y ahí está ahora el Museo de la Caricatura. Manuel, muchas gracias por esta conversación. Y pues los invitamos a que nos visiten el Museo de la Caricatura. Casi 200 años ya de que se hizo la primera caricatura en la prensa mexicana con Claudio Linati. De la primera a la última y las que siguen. La última y no nos vamos. Y no se van. Muchas gracias, Maral. Nos despedimos, nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, ADN Noticias. Aquí no hay lugar común.